En este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 10 de junio del año 2021. 2 de junio no se olvida, dicen todavía por ahí algunos viejanos de 70 años, setentones como yo. Pero a mí nunca me ha gustado ese 2 de octubre, no se olvida, y no soy partícipe de esas cosas, pero hoy es el grito de guerra de aquel jueves de Corpus en el año 1971. En este momento, pues, empezaremos a comentar del editorial que yo llamo ¿Cómo será a partir de ahora la relación México-Estados Unidos? Decía al principio que la relación más importante que nuestro país y nuestro gobierno, por supuesto, tiene en el mundo, no es otra que la que tenemos con Estados Unidos de América. Relación accidentada a lo largo de nuestra historia. Hay para algunos que todavía viven en el antepasado, pues todavía ven a los norteamericanos. Nos quitaron la mitad del territorio, etcétera, etcétera. Respetable opinión, pero si hurgaren en la historia, si leyeren, con seriedad la historia, encontrarían cosas interesantes en relación con esa mitad del territorio. No les digo más, mejor busquen algunos buenos libros de historia, que los hay, para que a ver si se ponen al día y ven las cosas de aquí para adelante, no de aquí para muy atrás. Tenemos pues vamos a decir, una interdependencia. Mexicanos han migrado a los Estados Unidos pues desde el siglo XIX, para decirlo fácil. Allá hicieron familia, formaron familias, construyeron su futuro, participaron en ambas guerras al servicio del ejército norteamericano, y allá por los años de la Segunda Guerra Mundial hubo otra oleada de mexicanos y posteriormente con el programa Bracero. Algunos regresaron a México, otros se quedaron. La relación no ha sido fácil por varias razones, históricas primero. Los norteamericanos o Estados Unidos es un país que se constituye con las 13 colonias originales y con el territorio que nos fue despojado, y un pedacito lo vendimos nosotros, la Mesilla, Antonio López de Santana la vendió. Y los colonizadores que no conquistadores, los colonizadores, eran personas que profesaban una fe religiosa diferente a quienes llegaron a estas feraces tierras de la Nueva España. Allá llegaron grupos de personas que glorificaban el trabajo, que tenían una vida austera y que tenían un concepto de la libertad de lo más avanzado en ese entonces en el mundo, que era Europa. A cambio de eso, nosotros recibimos la presencia, antes de que llegaran a los Estados Unidos los colonizadores, porque los españoles llegaron aquí a principios, 1521 del siglo XVI, y llegaron los representantes del Reino de Castilla, que ese era más que España, no había España todavía, y profesaban la religión católica, una religión que en aquel entonces en la Europa del siglo XVI, principios del siglo XVI, era la visión más retardataria que había en ese entonces. Además, llegaron personas que venían a saquear y pensaban ellos que ellos buscaban una nueva ruta a las Indias, y resulta que no fue así.
Por eso es que nos dicen a nosotros indios, porque andaban buscando las Indias y encuentran a seres humanos aquí, pues dicen, son indios, ¿verdad? Bien. Ha sido, como dije, accidentada la vida de las relaciones entre nuestros dos países. Pero ya en el siglo XX tomaron un rumbo de normalidad después de la decena trágica, cuando la intervención del embajador, el señor Henry Lane Wilson, el asesinato de Madero y Pino Suárez, y a partir de ahí, quizá los años 30, ya empezó una relación respetuosa, entre comillas, formal, de acuerdo a las leyes o reglas de la diplomacia. Y en estos momentos, nosotros, en vez de buscar copiar o traer de allá costumbres positivas para el crecimiento económico, para elevar la calidad de vida, nos negamos, aduciendo tontería y media, pero negándonos siempre, y por eso estamos sumidos en un país que raya en lo cavernario. Mientras allá se respeta la ley, aquí se respeta la muey, la pistola, la ametralladora de los delincuentes. Es más, mientras allá el jefe de Estado combate a los delincuentes, aquí en este país el jefe de Estado protege a los delincuentes porque también son seres humanos. De ese tamaño es el abismo que nos separa con los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no tengamos relaciones económicas, las tenemos, y muy profundas y estrechas. 80% de las exportaciones nuestras van a Estados Unidos. 2/3 partes de la inversión extranjera directa que recibe México provienen de Estados Unidos. Tenemos una complementariedad que se fortaleció a partir del 1 de enero del 94, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, y que recientemente fue actualizado. Algunas cosas que no han gustado, pero fue actualizado, puesto al día, diríamos, un ayornamiento, dirían los italianos. Muy bien. Veamos ahora por partes la economía. El TEMEC es el documento que norma, pudiéramos decirlo así, la relación económica entre la economía de México, la de Estados Unidos y la de Canadá. Hay algunas diferencias ahí, como es normal en las relaciones económicas entre los países y las economías y sus economías, pero en términos generales ha sido primero NAFTA o Telecán, un tratado que ha beneficiado a nuestro país, y no tengo duda que al paso de los años el TEMEC también va a beneficiar a México. Sin embargo, tenemos un gobierno que es reacio a ver las bondades de las relaciones de nuestro país con otros países y sus economías. Es más, el bulto es acervo enemigo de lo externo. No, ni siquiera quiere salir del país. No necesita, uno dice. Y esa visión que tiene se debe a los años en los cuales fue educado, principios de los años 70, cuando México jugaba con aquellos conceptos de los pueblos del tercer mundo, acabar con el coloniaje todavía en algunas partes donde quedaba, en África fundamentalmente. Y es un presidente que, en vez de haber seguido viendo hacia afuera, como fue a partir de 1987, y quizá algunos desde 1986, cuando solicitamos entrar al GATT, él se regodea con lo nuestro, con el pasado, acedo, caduco, y ha inventado un pasado que jamás ha existido. El TEMEC, pues, está enfrentando dificultades producto de la visión caduca y aceda de nuestro presidente. Y donde estas diferencias
se expresan de manera más clara es en la cuestión energética. No es solo que impidamos que compañías norteamericanas importen combustibles y los distribuyan aquí en México y los vendan, sino es las chicanadas de una persona que está enferma también de lo mismo que el presidente, una, un desvío antiforáneo, que es la secretaria de Energía, y luego el otro inútil que está en Petróleos Mexicanos y el otro más inútil que está en Comisión Federal de Electricidad. Entre los cuatro, Romero, Bartlett y Nale, junto con el Bulto, son la cuarteta de destructores más eficaz que ha conocido país alguno en América Latina. Quizás solamente se les acerca Hugo Chávez, pero los de aquí, esta cuarteta infernal, estos nuevos jinetes del apocalipsis, han hecho su trabajo y se han encargado de destrozar una economía. Las empresas norteamericanas están protestando. Hay algunas pláticas, han tenido pláticas con el presidente, con el Bulto, y él ha dicho, no, no hay problema, pero aquellos contratos que fueron contratos corruptos se van a cancelar. Bueno, nadie duda que sea eso una cosa positiva, pero que muestre ahora sí, diría él mismo, que muestre las pruebas. Porque si nomás se queda en la pura palabrería hueca que lanza sin ton ni son, eso no es válido en las relaciones entre países y entre economías. Pero es evidente que el TEMEC está sufriendo una embestida, particularmente en el ramo energético. Pero luego hay otro elemento también donde estamos mal, es el ramo de estos cultivos que se llaman transgénicos. No sé si sepa usted, transgénico es aquel cultivo que de una semilla se saca un gen y se pone en la otra semilla para que aquella cualidad de la primera se refleje en la segunda, por ejemplo, resistencia a la sequía, resistencia a ciertas plagas, etcétera. Muy bien. Entonces, hay un grupo de loquitos aquí en México que se oponen a traer estas semillas para obtener, en vez de 2 o 3 toneladas de maíz, 8 o 9 toneladas de maíz, por ejemplo. Les ha de parecer malo eso que un productor obtenga un mayor ingreso por hectárea en lo que se refiere a un cultivo como es el maíz. Pero aducen de que se causan males tremendos y cánceres y todo, cuando en realidad no hay elemento científico serio probatorio de esa afirmación. Y ahí surge por ahí una organización, Greenpeace, que es financiada por empresas europeas, porque los europeos se han quedado muy atrás en esta investigación científica de estos organismos genéticamente modificados, como se dice también. Entonces, como no quieren reconocer eso, entonces financian a este tipo de grupos de la sociedad para hacer ver mal a esas semillas, y ya está prohibido por ley en México, creo que a partir del 24, importar y sembrar estas semillas. ¿Qué va a suceder? Que se van a seguir sembrando como sucede a la fecha, no más que las semillas entrarán de contrabando, como es norma bien conocida en nuestro país. Estas dos áreas, entre otras, pero estas dos, energía y transgénicos, representan un punto de conflicto con la visión de los norteamericanos en esos temas y la de este gobierno. Pero veamos a la política. En la política también tenemos diferencias sustanciales. Este gobierno tiene con el gobierno norteamericano. Y básicamente se tiene por la visión autoritaria, caciquil, atrasada de este gobierno y específicamente del presidente. Mientras allá el presidente Biden ha intentado resolver el problema que quedó después de aquel ataque al Capitolio el 6 de enero, que las huestes de Trump querían destrozar todo para impedir
el cambio de gobierno, que tomara posesión el presidente Biden. Aquí se glorifica eso, la violencia, se cuida a los criminales, a los delincuentes, mientras allá, como dije, se los combate. Pero mientras allá el presidente Biden está tratando de unir a la sociedad norteamericana en pos de un objetivo común, aquí es exactamente al revés. La política de este gobierno y de este gobernante específicamente es dividir, enfrentar a mexicanos contra mexicanos. Eso ha generado una dosis altísima de violencia verbal, de insultos, de vituperio para los que no comulgan con las posiciones del bulto del presidente. Y entonces ahora entramos a algo que puede complicar las cosas, que es la sucesión presidencial. En un momento como este, donde México y los Estados Unidos y sus gobiernos deberían estar más unidos para enfrentar los adversarios comunes, alta inflación, inseguridad, narcotráfico, los opioides, todas estas drogas de diseño, etcétera. El presidente López goza ahondando esa separación, esa división. Su último capricho es este de invitar o de plantearle al presidente Biden, pero no por los canales diplomáticos, sino en público, retándolo a que tenía que invitar a los gobernantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba para que él, el señor, se dignare asistir a la cumbre de las Américas. ¿Y qué obtuvo el presidente con esas bravatas de borracho de cantina? Obtuvo algo que yo suelo hacer, haciendo un ángulo con el dedo pulgar e índice de la mano izquierda y el mismo ángulo con los mismos dedos de la mano derecha. En movimientos sucesivos, Biden le ha dicho: toma tus invitaciones, esos 3 dictadores. Y el presidente, lejos de reconocer que se equivocó, insiste en esa posición. Muy bien. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a juzgar el gobierno norteamericano la actitud de un gobierno amigo, de un gobierno socio en la economía, que comparten 3,240 kilómetros de frontera? Irá a reaccionar con una actitud casi franciscana de decir: no, bueno, pongo la otra mejilla para que me golpee, ¿no? Los Estados Unidos siguen siendo la primera potencia mundial, no solo económica, sino también militar. Y que un gobierno de cuarta como es el de López, en un país que es la sexta parte de aquella, no, perdón, la 17ª parte, somos el 6% más o menos de aquella economía. Pues dice uno: oye, pues qué rey lo ampara a este, porque ni Xi Jinping ni Putin lo amparan, porque aquellos dos saben que aquí no deben meterse. En esas condiciones, pues, la pregunta es relevante. ¿Qué medidas irá a tomar, no en el cortísimo plazo, pero probablemente en el mediano plazo, 6 meses, 12 o 18 meses, Estados Unidos? ¿Qué medidas tomaría? Ahorita lo veremos adelante. Pero el presidente trae, ¿cómo decirlo? Un pleito sin sentido, pero que piensa que le dará una imagen en América Latina de antiimperialista, cuando ya esa expresión ni se usa. Pero él, como vive en el antepasado, lo cree en la mejor acepción del verbo creer, casi como acto religioso. Ahora bien, la seguridad nacional de los Estados Unidos es algo que aquel gobierno, desde tiempo inmemorial, ha tenido en alta estima.
al ser la primera potencia mundial, al haber participado en episodios importantes desde la Segunda Guerra Mundial, la intervención en Vietnam, el problema en el Medio Oriente. Eso da por resultado que haya grupos terroristas que quieran entrar a los Estados Unidos y causar atentados, etcétera. De tal manera, pues, que para Estados Unidos, la frontera de México con Centroamérica es una parte importante de su seguridad nacional. Y nuestro presidente, el bulto, en vez de entenderlo, se pitorrea de eso. Tuvo que reconocer con Trump que o cabresteaba o se ahorcaba, pero con Biden lo considera débil y que regresará Trump y por eso se comporta de esta manera, como un simple y vulgar bravero de cantina. Pero la seguridad nacional para los Estados Unidos es algo de primera importancia. De tal manera, pues, que no habría que descartar un endurecimiento de las relaciones entre nuestros gobiernos primero. Después, quizá, medidas coercitivas en materia económica, aranceles o alguna otra cuestión. Pero eso lo tiene sin cuidado alguno. Pero últimamente, a raíz de unas declaraciones de opiniones de senadores norteamericanos, agarró pleito en contra de ellos. Y les dijo, a ver, denme las pruebas de que yo me he entregado a los narcos, etcétera, etcétera. No es la primera vez que el bulto ataca a legisladores, a congresistas o a parlamentarios, como guste. Los ataques, los insultos que lanzó a legisladores europeos, pues ahí están, ¿verdad? De tal manera que López no respeta a persona alguna. A los mexicanos que no comulgamos con sus posiciones, nos ofende, nos insulta, nos ningunea, etcétera, etcétera, nos acusa de todo. Y ahora ya va con los legisladores norteamericanos, el senador Rubio y el senador Cruz. Y luego la última ocurrencia del presidente. Si hay un programa de estas locuras de los programas del bienestar, es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa es el programa estrella, donde los ninis, que yo llamo ninis, ni estudian, ni trabajan, ni quieren, les dan una cantidad sustanciosa cada mes. ¿Para qué? ¿Para que hagan qué? ¿Quién sabe? Porque no hay controles para exigirles un cierto promedio en el desempeño escolar, etcétera. Pero ahora, no obstante la carencia de recursos que tenemos, el canciller Ebrard anuncia en Estados Unidos, ahora él fue el bajo protesta, fue Marcelo Ebrard, el programa de Construyendo el Futuro de estos jóvenes en Estados Unidos. Y dice uno, ¿tendrán idea de la babosada que están planteando? Ahora, hacen ellos esto. ¿Y qué tal si Estados Unidos quiere intervenir en México y hace lo mismo aquí en México? Pero no con esos jóvenes que reciben el dinero o el depósito en la tarjeta y luego se van a emborrachar y a drogar. ¿Qué pasaría si Estados Unidos interviniere para becar y llevarse a lo mejor de nuestra juventud en las universidades públicas de este país? ¿Qué diría este presidente? ¿Que estarían interviniendo en asuntos internos de México? ¿Y qué está haciendo o pretendiendo hacer él hoy con esta réplica de Jóvenes Construyendo el Futuro allá en Estados Unidos? Como podemos darnos cuenta con todos estos elementos, el presidente de la República está paso a paso construyendo un diferendo que probablemente ya no tenga regreso.
tan aguda está la relación, tan difícil en este momento, que prácticamente ya no hay una solución diplomática. Y eso nos va a traer serias consecuencias. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un enanito peso pluma o mini mosca contra un peso completo. En ese sentido, el presidente de la República, el bulto López Obrador, representa con sus decisiones y su visión de las relaciones con Estados Unidos un grandísimo peligro para México. En fin, eso es lo que le puedo decir en relación con esta situación que ha creado López Obrador frente a los Estados Unidos. No tengo la respuesta en el sentido de qué va a pasar, van a intervenir aquí y de qué forma, no. Yo creo que nadie tiene ahorita una certidumbre o una certeza respecto a esta o aquella medida. Lo que sí le puedo decir yo es que las relaciones han llegado a un punto muy difícil y han llegado al no retorno. Y como demuestra la historia, seremos los únicos perdedores. Espero estar equivocado, pero los hechos ahí están. Muchísimas gracias por su atención a la sección editorial. Aquí termina en este momento esta sección editorial correspondiente al viernes 10 de junio del año 2022 de Platica con Ángel.